escobillas, ¿no? Para resolver este problema, los datos tenemos 220, 0,5, la resistencia inducida es de 25 ohmios, la tensión es escobilla 2 voltios. Según la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de todas las potencias de potencial es igual a cero, ¿no? Pero en este caso tenemos la tensión, la corriente, la resistencia inducida y la tensión, la caída en la escobilla, ¿no? de 2 voltios. Nos da un total de 234,5 voltios. Eso es ya la fuerza electromotriz generada, teniendo en cuenta que hay la caída de tensión de 1 voltio en cada una de las escobillas. ¿Y qué son las escobillas? Te dirán ustedes. Bien, las escobillas son estos de color negrito que se puede observar aquí, que están fijas en el estator y que también rozan el colector para una conexión externa. Estas suelen estar compuestas, suelen ser fabricadas ya sea de grafito o carbono, ¿no? Cuya la función principal es mantener fija la parte, mantener el contacto entre la parte fija del estator y la parte móvil del rotor, ¿no? Se encarga de mantener el contacto. Eso es, y eso puede en sí generar una caída de tensión también, como vimos en nuestro ejercicio anterior. Volviendo a nuestro ejercicio. Bien, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice que un dínamo de excitación independiente tiene un vacío de una tensión en bornes de 230 voltios. La resistencia de los devanados con la máquina en funcionamiento son resistencia del inducido 1,2, resistencia del devanado con mutación. Esta parte de aquí es muy importante, hay que tener en cuenta. De 0,9, la caída de tensión por contacto de escobillas, que mencioné anteriormente que era, es de 1 voltio y la velocidad de giro de la máquina es 1500 revoluciones por minuto. Calcular la tensión de los bornes cuando suministra 5 amperios, valor de la fuerza electromotriz cuando la velocidad es de 1000 revoluciones por minuto. Y en este caso nos da ya la solución, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos este problema, no? Para resolución de este problema, acá lo tengo solucionado ya, que voy a presentar en físico. No, hay que tener primero en cuenta los datos, ¿no? La tensión del vacío, que es 230 voltios, acá. La resistencia inducida, 1,2, la resistencia del devanado, convención caída de tensión, de 1 voltio, ese es por el contacto de las escobillas, la velocidad de giro, y la inicial, la corriente y la velocidad de giro en el inicio. Entonces, la tensión de los bornes, cuando suministra 5 amperios, se lo calcula por la fórmula de la tensión en el vacío por la corriente por la resistencia del inducido más la resistencia del embanado de conmutación menos la tensión en la caída de tensión, ¿no? Que en este caso es de las escobillas en sí. Entonces, reemplazando todos los valores, nos da, por ejemplo, en este caso es 230 menos 5 por la suma de la resistencia en el devanado de conmutación más la resistencia del inducido, que es 1,2 más 0,9 menos 1, que es la caída de tensión en el caso de la escobilla, ¿no? Entonces nos da el resultado de efectivamente 2,185. Bueno, algo relativamente igual, ¿no? Por otro lado, nos pide también calcular el valor de la fuerza electromotriz cuando la velocidad es de 1000 revoluciones por segundo. No, en este caso vamos a utilizar la relación de transformación de eh, la fuerza electromotriz 1 sobre el número de vueltas
en el primer de manados y igual a la fuerza electromotriz 2 sobre el número de vueltas del segundo también, donde la fuerza electromotriz en 1 es igual al número revoluciones por minuto, entonces sería 1500. Entonces, primero hay que calcular la fuerza electromotriz 1, ¿no? Donde la tensión del vacío más la tensión de las escobillas, que sería 230 más 1 es 231 obviamente. Y para calcular la fuerza electromotriz 2, porque nos pide el valor de la fuerza electromotriz cuando la velocidad es de 100 revoluciones por minuto, ¿no? Reemplazamos entonces 231 por 1000 sobre 1500, ¿no? Y nos da un valor de 154 voltios. Eso sería la resolución de este ejercicio, ¿no? Y para finalizar mi explicación vamos a explicar sobre el generador serie y shunt. Nos dice que es un generador CC autoexcitado. Las bobinas del campo pueden estar conectadas en paralelo con el inducido o en serie con el inductor, o parcialmente en serie o parcialmente en paralelo con el devanado del inducido, ¿no? Se pueden clasificar como generadores con devanado de derivación shunt, generadores con devanado en serie o generadores con devanado compuesto. Para esta explicación hay que tener en cuenta un circuito equivalente a shunt, ¿no? Las bobinas inductoras e inducidas están conectadas en paralelo, ¿no? Donde aquí no tenemos las diferentes fórmulas, donde la intensidad de la corriente en el inductor es tensión sobre la resistencia en este caso, de la parte inductor o la bobina, intensidad de la corriente del inducido, también nos da las fórmulas. Y más adelante les voy a resolver un ejercicio para la explicación de este tema. Como podemos ver, aquí sale shunt, derivación en paralelo. Aquí también están las fórmulas. Esto es en serie y esto es en paralelo. Y más abajo está, este es el circuito equivalente al generador en serie. Y esto es el circuito equivalente shunt, ¿no? Aquí están los ejercicios. Y nos dice que el devanado de inducido en serie se genera a fuerza locomotriz de 520 voltios, sabiendo que la resistencia inducida del devanado conmutación es como 5. La resistencia, intensidad que suministra el dinamo en tensión en bornes, nos dice que es nos pide calcular la intensidad del que suministra el dinamo de tensión, la tensión en bornes y la potencia útil, ¿no? Ya nos da la solución del ejercicio, pero yo le he resuelto, ¿no? Entonces, para esto, primero hay que tener en cuenta los datos, ¿no? La fuerza electromotriz, que es 520, la resistencia inducida, más el conmutador que es de 0,15 ohmios, resistencia del evanado, 0,05, la resistencia de exterior de la carga, ¿no? O sea, la fórmula que he utilizado es la corriente es igual a la fuerza electromotriz sobre los tres tipos de resistencia que mencioné anteriormente. Dice la serie de conmutación, del inductor o del exterior, la resistencia del exterior, sobre eso. Y nos da una corriente de 26 amperios, es la intensidad suministrada por el dínamo, porque tenemos que considerar todas las resistencias, ¿no? Para la tensión de los bornes he utilizado la fórmula de la tensión es igual a la intensidad de corriente que me salió en la intensidad de suministrar en el dínamo, en la que es del dínamo, por la resistencia exterior de la carga, que es de 19,8 ohmios. Teniendo esos datos, nos sale una tensión en bornes de 514,8 voltios. Y para el cálculo de la potencia he utilizado la fórmula de la famosa potencia es igual a tensión por intensidad, ¿no? En este caso, la tensión que nos salió en los bornes era 514,8 por la tensión suministrada por el dínamo, que era 26 amperios. Nos da un total de
una potencia útil de 13,38 kilowatts, tal como lo muestra aquí el resultado del ejercicio. ¿No? Eso sería mi explicación acerca de este tema. Aquí tenemos otro ejercicio de derivación y otro ejercicio de derivación también, que ya he resuelto y ahí presentaré mis evidencias respecto a este tema. Sería todo. Muchas gracias.